Bueno, ahí inició la grabación. Voy a transmitir pantalla. Ahí vos podés ver la pantalla. Sí, sí, sí. Bien. Yo acá tengo las fotos que vos me mandaste, que son las hojas que vos tenés a mano. Claro. Y lo que yo hice fue preparar una punta, digamos. Bien. Entonces vamos a empezar por asociación de resistencia. Bueno. A ver, mirando un poquito, voy a ir y voy a venir de la punta que tenés vos, ¿no? Sí. Vos lo que tratás de hacer es justamente ver cuál es el cálculo para un conjunto de resistencias en un circuito. Sí. Entonces, vos vas a analizar el parámetro para ver el comportamiento. ¿Cómo me escuchas con eco? Más o menos ahora, a ver, espera. Bien. Sí, a ver. Que la mínima banco, pero lo que porque tú me vas a aguantar con esto. A ver, A ahora, ver. a ver, ahora. No, no sé por qué. O sea, es como que el celular lo retroalimentaron. Eh, Ajá. mm, no tenés auriculares de casualidad, ¿no? Sí, pero están descargados. A ver, ahí lo pongo a cargar rápido. Sí, vos fíjate tranquilo, no te das problema que Espérame un segundito. estos minutos de cuestión técnica no los vamos a... Ahí los puse a cargar. En un ratito se carga. Bueno, A ver. Ahí no, ahí se escucha bien. lo que podemos hacer es lo siguiente mientras se cargan. Ya. Sí. No me gusta porque a mí me gusta que vos puedas interactuar mucho, pero podemos hacer lo siguiente. Proba apagando tu micrófono y vamos a ver si de ahí viene la retroalimentación. A ver. Ahí está. A ver, sí, mira. Bueno, mira, ¿qué podemos hacer? Vos lo vas a tener apagado y cada vez que quieras intervenir lo prendés e intervenís. O sea, es un poquito más trabajoso porque haces digamos, todo el asunto de tener que acercarte, Sí. pero así como hiciste, entonces yo ahí escucho tu duda o tu aporte y ahí te respondo. Dale, dale. Perfecto. Hacemos esto. Listo. Bueno, asociación de resistencia. Ahora que estamos más tranquilos, porque si no, pobre, te ibas a calcinar el cerebro. Yo iba a fingir demencia, pero vos te ibas a calcinar el cerebro. Y acordate en la grabación los primeros minutos de saltearlo. Vamos de nuevo. A ver, vos siempre, cuando vas avanzando por electrotecnia, empezás por circuitos sencillos, ¿cierto? Que tienen resistencias en C, una o dos o lo que fuera. Pero llega un momento que tenés circuitos como el que vos mismo me mandaste, que tienen distintas resistencias, ¿no? En conjunto, vinculadas eléctricamente. Y para eso surge este tema, o sea, esa asociación. Hasta ahí es la introducción básica que vos entendés. Yo me imagino que vos recontra entendés. Ahora, para analizarlas, para ver cómo se comportan dentro de un circuito, nosotros tenemos que analizar lo que hemos analizado siempre en circuitos, en electrotecnia, o sea, la intensidad de la corriente, la tensión y bueno, y la resistencia propiamente. Y para analizar las resistencias, reducimos toda una resistencia equivalente. Con la resistencia equivalente vamos a poder analizar todo lo que nos compete. Sacar el voltaje,
y demás. A ver, la resistencia equivalente es un concepto teórico, no es que cuando uno arma un circuito, eh, si vos lo armás, ¿no? Se genera una especie de, no sé, de conexión inalámbrica entre la resistencia y queda la resistencia equivalente. No, es un concepto teórico, pero que responde a justamente a lo que nosotros necesitamos, porque esa resistencia teórica se comporta igual que todo ese conjunto que vos ves acá de resistencias frente a la fuente de energía. O sea, vos al sacar la resistencia equivalente, está simplificando el comportamiento frente a la intensidad que está entrando. Es así de sencillo. Se dice que y vos ahí tenés dos formas de que estén conectadas las resistencias, en serie o en paralelo. Se dice que las resistencias están conectadas en serie cuando la corriente eléctrica las atraviesa sucesivamente. Mira acá, pensá en este tramito. ¿Vos alcanzás a ver? Sí, 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 ahí veo. Perfecto. En este tramito, acá, por acá atrás entra la intensidad, o por acá, ¿no? En realidad yo digo por acá atrás porque acá se ve el punto de entrada, de Sí, sí, salida. sí. Por acá entra la intensidad, pasa por esta resistencia y después pasa por la segunda. A ver, yo te lo explico por las dudas, porque armé el apunte completo, pero viste que parece una tontera. Eso es que está en serio. Bien. Ahora, en paralelo es, por ejemplo, la resistencia 2 con respecto a la resistencia 4. La intensidad como que se dobla, ¿no? Pasa por dos lugares diferentes. Sí, sí, sí. Perfecto. Y bueno, y acá yo le he puesto mis notas didácticas y demás. Esto cuando yo te lo pase, yo lo que quería es que tuvieras un apunte para repasar y todo. Viste que te dije, pásame las cosas y yo lo armo antes. Puede tener errores, sí, pero bueno. La idea es que los corrijamos. Bueno, bueno. Entonces, cuando están en serie tienen ciertas características. La intensidad es la misma tanto en esta resistencia como en esta resistencia. O sea, no hay desvío. Después, la resistencia equivalente es muy fácil de sacar, es sumándolas. Así de sencillo. Y porque, esto es otra cosa. Si vos me decís, che, profe, esto me parece muy, muy poco avanzado, empecemos con algo más complejo y yo no tengo problema. Bueno, Pero, dale. bueno, hasta qué parte más o menos te cuesta, lo que tenemos que darnos cuenta. Más o menos vio cuando en el mismo ejercicio yo me sé ubicar cuando tengo que hacer cuando las resistencias están en serie, en paralelo, todo eso, ¿no es cierto? Perfecto. Y ahí me empezaría a costar un poquito más. Bien. Voy a entender lo básico de cómo identificarla y demás, cómo se comporta. Sí, 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 eso sí. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un poco. Bueno, A ver qué le preparé yo de esta parte. Mm, Bueno, analicemos este ejercicio, que es, si no es muy parecido al que está acá, puede ser raspado. Creo que me acuerdo que puse el mismo, lo hice hace unos días. A ver, espera que te voy a acomodar un poco porque quiero siempre verte. Ahí está. A ver, vos tenés un circuito con dos resistencias en series conectadas a una fuente y hay que calcular la resistencia total, la corriente del circuito y la caída de tensión en la resistencia. A ver, sí, este es solo en serie, ¿cierto? La primera parte vos lo entendés. Si es en serie, la resistencia total es sumarlas, ¿no? Entonces, acá ni siquiera lo he dibujado. Era dos resistencias en serie y una fuente. Fácil. Entonces, la resistencia total en serie es sumarlas. Eso ya lo recontra entendés. sí, sí, El eso sí. cálculo de la intensidad, una vez que has todas las resistencias del sistema, que a partir de ahí es lo que me sigue ya te costaba. El cálculo de intensidad es, una vez que tenés toda la resistencia del sistema en una resistencia equivalente, es hacer voltaje dividido resistencia.
O sea, la ley de Ohm, vieron que siempre lo joden con que Ohm. Bueno, es universal, digámoslo. Yo acá me lo dejé como fracción. O sea, me dio 10 volt dividido 7 dividido 7 ohm de resistencia, ¿no? Me dio 10 séptimos, sí, de amper. Lo dejé como fracción para que sea más fácil no andar con decimal. Después, las Bien. tensiones parciales, porque ese es un concepto que vos entendés, por lo que yo sé, que si bien la intensidad es la misma en cuanto a las resistencias, ¿qué es lo que va variando? La tensión. La corriente es la misma, ¿cierto? Eso, si no lo entendés o algo, a pensar lento. Acá, en este dibujito, no estamos analizando un ejemplo que es esto. O sea, la entrada de corriente, la salida de corriente y las dos resistencias. Sí. Bueno, vos sabés que la intensidad es la misma. Entra la electricidad, digamos, el flujo, el electrón, o sea, si lo querés decir en palabras bonitas, y no va variando según pasa por la resistencia, la intensidad. Ahora, ¿qué pasa con la tensión? Ahí está justamente. Acá hay una tensión, la resistencia la cambia, hay otra tensión y acá vuelve a cambiar. Entonces ahí sí tenemos que hacer el cálculo de las tensiones parciales. Hacemos el cálculo acá y el cálculo acá. Bueno, acá dice R2 y R3, pero viste, en el ejemplo que yo te di es como ese tramito que sería R1 y R2. ¿Y cómo la sacabas? Así es. La intensidad, que siempre es la misma. Ahí está el truco. O sea, si yo te lo tengo que decir como un tip, acá es donde se suelen equivocar. Creen que cambia la intensidad. Vos tenés clarito que es la misma. No puede ser que me haya confundido en eso. Ah, mira. Bueno, excelente que estemos haciendo énfasis. Te cuento, yo cuando ya los conozco más o los he tenido algunas veces, yo como que más o menos voy atinando. Ahora, vos capaz que te das cuenta y dirás, oh, el profe me explica esto que ya sé, o dijo muy rápido lo otro. Bueno, ahí es donde vos tenés que siempre dar tu respuesta. Bien. Bien. A ver, siempre esto la hago entonces énfasis. La intensidad, viendo el circuito ese que ¿cómo es que se llama? Que estamos analizando, que es cortito. La intensidad no varía. Lo que varía es el voltaje. Hablando, digamos, en flujo de electrones, y esto te lo digo para que te acuerdes, pero en realidad no hace falta que lo explique en ningún lado. Las resistencias no se comen electrones, digamos. La intensidad es flujo de electrones, por lo que ustedes vieron bien de las primeras unidades. Sí, eso Entonces, los electrones van a ir fluyendo y tienen que seguir su caminito, digamos. O sea, no es que acá se detienen, no hay un captador de electrones, es lo mismo que en los cables y en las cosas. El flujo de electrones es parejito. ¿Qué va a variar? La tensión, el voltaje, digamos. Ah, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí, bueno, es lo que solemos mal decir los volts, ¿no? Eh, Eh, y eso sí varía porque justamente las resistencias están hechas para bajar o subir la tensión según sea el asunto. Más o menos, no soy experto en electricidad. De hecho, electrotecnia es una de las materias que doy, pero es la que menos me gusta. No, sí, dice que cuando, no sé cuál es el título tuyo, el que vas a tener, pero mecánico, creo que era. bueno, viste que electrotecnia, que es medio electricidad, mucho no gusta. Claro, sí. Siempre me dicen lo mismo. Yo tengo, he tenido cursos que son todos mecánicos y me dicen lo mismo de electrotecnia. Bien. ¿Vos sacás ahí? Uy, perdón, sí, decime. No, que está bien. Que no, que a muchos no les gusta. Pasa que
Si no te gusta la electricidad, es así. Con la ley de Ohm vos vas a sacar el voltaje, siempre partiendo de la premisa de que según la resistencia va a variar. Entonces a vos te dicen las tensiones parciales B1 y B2, vas a sacar con la resistencia 1 B1, con la resistencia 2 B2. Y te va a dar dos voltajes. ¿Y cómo haces para saber si está bien? Acuérdate que como dato, la tensión de la fuente era de 10 volts, ¿sí? Yo no tenía, acuérdate, depende del ejercicio, ahora vamos a ver en el que te tomaron en la prueba, como lo preguntaban. Pero, uy, se me fue, a ver. Estos son acá. Acá fíjate. Resistencias. Mira, acá hay un ejercicio que era como de pruebita. Estaba lo que yo había hecho, ¿viste? Las dos resistencias con su medición en ohm y le había dado el voltaje total. No te había dado la intensidad. Entonces vos tenías que sacar lo que vos ya sabes, que es la resistencia equivalente. Con la ley de Ohm, sacabas la resistencia equivalente. Con la ley de Ohm te sacabas la intensidad total, que ya sabemos que siempre es la misma, porque las resistencias no destruyen intensidad, digamos. Y después sí, te sacabas el voltaje parcial, el voltaje 1 y el voltaje 2. ¿Y cómo sabías que estaba bien? El voltaje 1 y el voltaje 2, la suma te tiene que dar el voltaje de la fuente. Que en mi ejemplo, yo viste, lo varié, pero hice un ejemplo un poquito más. En mi ejemplo te daban que la tensión de la fuente es de 10 volts, el voltaje, ¿no? de la fuente. Entonces vos sacabas la tensión en la primera resistencia y la tensión en la segunda, si vos hacías los calculitos te daba 5,71 y 4,28, tenías que sumarlas y que te diera 10, que era la tensión de la fuente. Sí, sí, La sí. diferencia de eso, yo la aclaré ahí para que uno te asuste, fue por redondeo acá de no poner todos los decimales. Ahí Bien, es bien. el primer caso, con series. ¿Hasta ahí te queda claro? Sí, hasta ahí me quedó claro. De todas maneras, vos después, cuando ya te sientas a practicarlo o algo, vos sabes que me vas a poder preguntar por WhatsApp si algo viste. Bien, Ya, dale, por, dale. a ver. Me olvidas, este sí, tendría que haberle hecho el gráfico y es importante. Este es un circuito en paralelo. A ver si no lo tengo guardado por acá. Dame un segundo. Bueno, bueno. Ver. Capaz que se hice el dibujo. O sea, no, esto es una porquería. Porque es más fácil a veces redactarlos que ponérselos a dibujar y me olvidé dibujarlos. De aquí a que me acuerdo que a ver, es una rama con una resistencia 1. Yo creo que es una rama que arranca. O sea, arranca se choca una resistencia. Lo voy a dibujar acá. A ver, Bueno, bueno. cualquier cosa nos va a servir. Uy, pues voy a presentar. Espera. ¿Dónde estás? Ahí la dibujo. Bueno. No estaba usando la pizarra como porque te tenía todo preparado en Word. Para que fuera Así viste nomás. más. A ver. Ahí la dibujo. Creo que lo que me...
A ver. Hay un, me parece que hay una entrada, la resistencia, que no me acuerdo cómo. No pasa nada. Se abre la RAM. Uy, ¿qué hice? Dios mío. Hace así, me parece. Sí. Ese sería lo lógico. 4 y R5. Y después cierra con ejas. Y R2 me la comí. Ya. R1, R3, R4, R5. Buah, ya dejémoslo así. Me ganó. No pasa nada. Y ahí R3. Esa es la opción A de lo que he querido armar. La opción B es que haya querido, ahora lo vamos a anotar. Mira, ya nos vamos a dar cuenta. Y la opción B es que yo haya querido que que sea así. Que R1 y R3 sean esto. O sea, como que sean una serie ahí apenas empieza. Claro. Ahora nos vamos a fijar. R1, R2 que no existe, digamos, R3. Y haga el paralelo y salga. Cualquiera de las dos sirve para lo que queremos aprender. Entonces vamos. Nos vamos a llevar estas imágenes. Me las llevo y me voy al Word, que mi intención justamente del Word es que es lo más legible cuando uno se conecta en el celular. Sí. Porque le pongo 150, 200, es más, voy a decir, che, quiero un poquito más grande, 200. Y no es como cuando yo escribo en la pizarra, que yo acá, escribí en ese tamaño y claro, le puedo hacer zoom, pero cuando ya escribí, entonces mientras yo escribo, pues chiquito. Bueno, a ver, tenemos los datos. La tensión inicial, no tenemos la intensidad, pero ¿qué tenemos que hacer? Sacar la resistencia equivalente, que eso vos te manejas. Entonces, Sí, fíjate, sí. el ejemplo es el segundo. El segundo es el que he hecho, porque cuando hice el cálculo, fíjate cómo hice, sumé R1 y R3, y ahí me dio la resistencia equivalente, o la vamos a llamar resistencia A, me dio eso. ¿Sí? Bueno, Sí. digamos que vos sumas R1 y R3 y te da la resistencia A, la vamos a llamar. Así, la junta RA. Y el paralelo lo hace con la fórmula de las dos resistencias en paralelo, que recién creo que no la vimos, pero es que es hacer, te la anoto acá, la anoto bien en grande. Es digamos, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia, ponerle 1 más 1 sobre la resistencia 2, así hasta las resistencias que vos tengas en paralelo. Sí, bien. Entonces, vos después, todo esto te va a dar un número que acá lo vas a ver, ahí lo voy a remarcar, ponele. Nosotros queríamos hacer el paralelo entre R4 y R5. Tenemos que sacar la resistencia equivalente. Entonces, vos haces 1 sobre RB, porque no estamos sacando, no le ponemos R equivalente porque la R equivalente es la total. ¿Sí? Sí. Entonces, 1 sobre RB es 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Ahí, fíjate, acá. Ahí lo hice con común denominador y demás, pero en realidad vos podés que te quede la cuenta de la siguiente manera. Si vos lo vas a hacer, ponerle en la prueba. 1 sobre R igual a un sexto más un tercio. Si vos tenés que calcular, sumas eso y te va a dar 6 tercios, digamos. No, Sí. te va a dar 3 sextos. Fíjate, ahí lo estoy despejando más bonito, porque yo lo fui escribiendo así como a la que te quería. Te da 1 sobre RB igual a 3 sextos. Ahí das vuelta a los números. O sea,
Sí, sí, sí. ¿Recordás? Bueno, Sí. si no estás trabajando con fracción, haces un despeje. Es depende de con qué estés trabajando. ¿Por qué? Yo te lo muestro. Si vos para que no te vaya a sorprender en la prueba, porque a veces no nos quedan como fracción. Si vos estás trabajando con decimales, o sea, te quedó así, 1 sobre RB. ¿Ahí alcanzas a ver? Ahí le Sí, 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 hago, ahí veo. ahí. Imagínate que te quedó 1 sobre RB es igual a 0,5. O sea, no trabajaste en decimal. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer el despeje. RB está abajo. Voy a pasar, está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Entonces te va a quedar así. 1 es igual a 0,5 por RB. Vos querés que RB quede solita. Este 0,5 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces va a quedar 1 sobre 0,5 es igual a RB. Por lo que me contaba tu mamá, a vos te va bien en matemáticas, no te has llevado nada, entonces entendés que este es un despeje de toda la vida. Sí, sí, lo entiendo. Y ahí te queda 1 dividido 0,5, que sería 1 dividido 0,5 es por 2, te quedan 2. 2 es igual a RB. Eso por si te toca unos números tontos, para que nunca te olvides. Me gusta, viste, siempre recordarles, porque creo que por una vista de esas cosas que te sorprenden, te va a llamar. Y no. Ahí llegas a que RB es igual a 2 ohm. Entonces sacamos, mira, si te lo remarco, sacamos RA, sacamos RB. Si yo voy a la pizarra, lo que hicimos fue que dejarnos esta, ahí le hago bien, bien grande, dejarnos esto, R4 y R5 que eran paralelos, lo transformamos en una linda resistencia acá, RB. Y ahora, si te fijas, nos quedó una serie re sencilla, RA y RB. Sí, Las vamos a sumar y finalmente tenemos la resistencia total o equivalente. Ahí, fíjate, las sumamos en 5, porque hay las 5. Ah, bueno, acá esto me hice la nota para acordarme. Como era un ejercicio que estaba sacando de las hojas, creo que sí. por acá. A ver. mm, de acá, creo. Bueno, me llamó la atención que algunos números como que se perdían o se transformaban, pero yo creo que puede ser algún error de copiado o algo. Entonces ahí le puse. Sí, puede ser. Bueno, le puse, sumamos la resistencia equivalente obtenida y si yo la sumo acá tendría que dar 8. Pero le puse, según los valores finales del apunte, la resistencia total da 5,5. Eso es porque es lo que en el momento no quería decirte, molestarte en el fin de semana, porque me puse a hacerlo hace unos días y me pongo a trabajar tarde, decirte, che, puede ser que esté mal copiado. Entonces dije, voy a dejarle la aclaración para que incluso sirva, porque vos decís, ahora cuando te pongas a practicar te vas a dar cuenta en que te equivocaste. Entonces, a partir de ahí yo tomé el valor como con la equivocación, pero igual no importa, porque la clave es enseñarte el procedimiento. Sacaste la resistencia total, tenés el voltaje total, que es 9 volts, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Sacar la intensidad total, que es, según la ley de Ohm, tenemos resistencia, tenemos voltaje, haces voltaje dividido resistencia y te da tanta intensidad total de corriente. Bueno, y ahí le puse una pequeña notita, ¿no? Por si no te lo alcanzaba a decir, porque si me olvidaba, quería que te quedara en el apunte. Sí, sí, sí. Con esa, después vos puedes hacerle el voltaje para cada resistencia, pero no te lo habían pedido acá, digamos. Entonces yo, fíjate que acá hay otro ejemplo, pero en sí son sencillitos, o sea, más de lo mismo. Igual después me puedes ir preguntando a hacerlo. Ya sé porque en el apunte le da diferente, porque en el apunte sí existe la resistencia 2. ¿Ves? Claro, sí, sí. Yo cuando lo he copiado feito. Bien. No pasa nada. Ahí este ejercicio entonces es diferente. Entonces vos lo puedes hacer bien bonito y yo de última te lo corrijo. O si está bien corregido acá, lo tenés como referencia.
pero dale. ya tenemos para practicar, dado que el que yo hice era diferente. Bien. Ahí termina lo que les dio de resistencia, de asociación de resistencia. Realmente no fue mucho. O sea, fíjate, el primer ejemplo es esto. Perdón, el primer ejemplo que yo te dije es toda esta hoja. Viste que cuando lo ves en la hoja parece muy complicado, pero en realidad yo no he visto que te costara. Siento que ha sido por algún errorcito que te ha ido mal. Vos tenés en asociación de la prueba. A ver, creo que sí la tengo. Buscala y vamos a ver en qué te equivocaste. Eso es lo que más debe A la aportar, prueba ¿vale? de adaptación de resistencia no me la dio a la última. Ah, qué mal. Porque encima esa fue la que la terminé toda. Porque había hecho todo el ejercicio, digamos. Claro, y no sabes en qué te equivocaste. No, no sé en qué me he equivocado porque no me la han entregado. Apenas empiezan la escuela, viste que vos lo primero que haces es ir a las clases de consulta. Vas a ir solo a las de electrotecnia, porque es lo único que te has llevado. Sí, sí, sí. Es lo primero que le vas a pedir. Bien, vos se nota que sos educado, entonces se lo vas a pedir así, educado, y te lo tiene que dar para Sí, sí, sí. entender. Claro. Bien. De esto, capaz que algún detallito se nos habrá pasado algo, pero yo con gusto, si se me ha pasado algo, vos después me decís y yo te lo escribo en un mensajito. Intenté que estuviera todo en el apunte. Bien, vamos a estas. Espera que yo me hice como varias veces el... Sí, acá está. Le vamos a hacer una repasadita rápida, teórica, a estas leyes. O igual si hay algo que te parece muy obvio, me vas diciendo. Y Bueno, nos vamos a dime ahí. pasar a un ejemplo práctico, que no debe ser igual al que está acá, porque posta que se veía muy pixelado cuando lo descargué. Sí, sí, sí. A ver, de esto ni siquiera les dio mucha teoría, les dio un ejemplo y les dijo, bueno, estos son los 9 pasos. Yo lo que hice Claro. fue complementarlo y rellenarlo un poco más con teoría, pero como para darte una guita así muy básica. ¿Cuándo Claro. usamos las leyes de este hombre y el método determinante? Fácil. ¿Te das cuenta? Por un solo factor. Múltiples fuentes, que ustedes las llaman mallas, digamos. Depende, viste, del libro de si las llaman o no mallas. Si vos tenés más de una fuente de intensidad, a ella la cosa es distinta. ¿Por qué? Porque ya no tenés intensidad fija, digamos, propiamente dicha. Hay que hacer ciertos cálculos para ver la combinación de intensidades que digamos, qué flujo generan. Porque vos Bien. metés una fuente que genera un flujo, no sé, de 1 y otra fuente que genera un flujo de 5 y la otra de bueno, hay que ver cómo queda esa intensidad, si dicho en criollo. Entonces vos ves, fíjate, como que te resumiste un poquito los pasos acá teóricos. Vos primero ves los nodos y las mallas, o sea, las múltiples fuentes y los puntos de unión de esos nodos. Que vos ponele en esta hojita, vos se los habías marcado, o el profe, porque si era un ejemplo, ves que habían marcado los puntos de unión, el A, el B. Sí, sí. Bien. Después, vos elegís arbitrariamente el sentido de las corrientes, y yo eso, fíjate que me llamó la atención. Elegir arbitrariamente no es algo que solía ver o explicar en electrotecnia, pero en realidad lo que quiere decir es que vos le asignás el sentido. Y después, cuando llegas al último paso o vas haciendo los pasos, te das cuenta si el sentido que le asignaste era lógico o no. Y si no era lógico, lo corregís. Sí, sí, sí. Es Es en así. lo que en la prueba que pasó, te voy a mostrar, porque esa es una clase con otros chicos. ¿Dónde está la prueba? Si la tenía a mano yo. Mira. A ver, la voy a buscar manualmente, si la descargué y todo. Eh,
Me vas a decir que me desapareció. Claro. Bueno, en la prueba, ahí la voy a descargar. Bueno, En la prueba, lo tengo en tu chat de WhatsApp. Vi que a todas las intensidades le asignaste signo positivo. Y ahora vas a ver en el Martín. Ahí te digo, porque si es eso lo que noté, ni la voy a descargar con decirlo de... Claro, ahí arranca el error. El profe te marcó que a una le tenías que asignar signo negativo. A ver dónde... Uy, no te veo por qué. ¿Qué está pasando aquí? A ver, dame un segundo. Ahí te veo. te veo. De nuevo. Hoy hemos estado muy accidentados. Sí. No suele pasar. Me da gracia, pero ¿qué se le va a hacer? A ver, acá en la prueba, es lo que hiciste fue asignarle a las tres corrientes positivos. Lo que uno tiene que hacer, esto te lo tiro como tip, mira, me voy a adelantar un poco al ejercicio. Ahí lo que había hecho es hacerlo con barritas porque lo quería copiar en Word y no podía graficarlo. Lo que vos tenías que hacer es a una de las intensidades, aunque sea, asignarle el negativo. Así, por convención, vos solés hacer que si tienes tres, la primera entra, la segunda sale y la tercera entra. Ese es un tip que te tiro. El profe te había marcado en la prueba que dado cómo las habías ordenado, tenía que ser negativa la primera, por cómo los habías puesto. Bueno, ¿qué te digo yo? Que cuando los anotas, si fíjate, acá tengo el ejemplo, ¿no? Ya práctico. Mira lo que dice. El paso uno, a botar en el gráfico, ¿no? Que ya ya está todo marcado y demás. El paso uno es marcar las mallas, elegir un recorrido y fijar los sentidos de las corrientes eléctricas en cada rama. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Vos identificás las tres fuentes de intensidad, o sea, no, las tres fuentes propiamente dichas, y hace siempre, después, si te equivocas, va a llegar hasta el final o antes y lo vas a corregir. Vos asignás que la primera sea de entrada, que la segunda sea de salida y que la primera sea de entrada, para que todo te dé cero. Mínimo necesitas una que sea de salida, porque cuando hay varias fuentes, el balance. ¿Es lógico? Sí. ¿Por qué es lógico, Martín? Casi te digo Silvana. Si yo te dije que la intensidad es un flujo de electrones y hay dos que están aportando electrones, si no hay una que los saque, esto explota, porque empezarías a meter electrones, flujo. En un momento el material se satura. Entonces, ahí es donde vos tenés que entender que vos vas a asignarle arbitrariamente, ¿no? Quién entra y quién sale, pero una tiene que salir. Y mi recomendación es que Listo. bien. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, hasta ahí todo bien. Después ya cuando terminamos de verlo así, volvemos a analizar el de la prueba. Pero ahora yo quiero que... Bien. Entonces, fíjate, lo que yo le puse acá de dibujar el mapa, estas son notas más para mí para acordarme, es que le des las flechas a la corriente, el de nosotros queramos es teniendo en cuenta lo que te dije, que los electrones tengan lugar para salir. En la prueba el profe te lo marcó porque te marcó el 1 como diciendo, che, el 1, en base a lo que vas a dibujar, el 1 es el que tiene que salir, pero en realidad el fin es decirte, che, no pueden solo entrar electrones. No pueden solo entrar. Bien. Y bueno, y le dibujas el giro horario o antihorario para los voltajes. Viste que
A esto hay que asignarle un giro. ¿Te acordás? Sí. Eso sí, Perfecto, sí me acuerdo. perfecto, perfecto. Bueno, elegís un nodo y aplicás la ley de nodos. Acá lo que hicimos fue elegir el nodo A. Entonces, al elegir el nodo A, estando acá parado, ya me he olvidado dónde están las fuentes. Acá. Eligiendo el nodo A ver si lo he dibujado bien. Estas son, a ver, resistencia, resistencia, resistencia. La fuente 1, fuente 2. ¿Y por qué tengo tantas fuentes? 5. Este lo he sacado del que está acá. A ver, veámoslo directamente. Oh, ya me han sacado los de la clase. Acá tiene el nodo A, hay resistencia. Acá hay una fuente, 3 volts. Acá hay otra fuente de 1 volt. Y Sí, hay varias fuentes acá. sí, sí, sí. Sí tienen varias fuentes. Claro, pasa que vos elegís lo que te está diciendo es que elegís el nodo, digamos, y trabajas con Sí, sí, ese sí. nodo. Perfecto. Bien. Acordate eso que te digo de lo de que ese fue como que el error más elemental que hubo en la prueba. Yo creo que sin este era aprobada. ¿Te acordás que siempre te parás en el punto A y la suma de todo tiene que dar cero? Nosotros nos paramos en ese nodo. Si te parabas en el otro nodo, era, bueno, el análisis con las otras resistencias, escuchame, las otras fuentes, digamos, pero te tienen que dar cero. Igual no Bien. confundir la fuente propiamente dicha con las intensidades, digamos. Eso es importante. Aplicás la ley de mallas en las dos mallas. Malla 1, izquierda. E4, E1, E5. Fíjate. E4, ¿dónde la dejé? Oh, ya me olvidé. En el medio está Acá, el 4. Ahí. acá. E4, E1 y E5, porque nosotros ¿qué hacíamos? Esto te lo acordás, dividir en mallas. Ahí, si no queda claro, era así. Vos sabés que es un circuito cerrado, ¿cierto? Pero por simplificación, vos lo que has hecho es marcar las dos mallas. O sea, si yo lo hubiera hecho en papel, me hubiera hecho con marcador, digamos, todo este lado y todo este Sí, sí, sí. lado. Y los nodos son los que, digamos, son los puntos de conexión entre las dos mallas. Entonces, cuando te dice, elijo el nodo, bueno, me pongo a trabajar digamos, con la malla, etcétera, etcétera. Por eso lo entendés, estoy viendo que lo entendés, por eso no me... Sí, sí, sí. Eso sí lo entiendo. Me pongo a trabajar con la malla izquierda para sacar lo que sería la resistencia equivalente. Y fíjate que lo que yo hago todavía no es ponerle los valores. Y quiero decir, el profe, a ver si acá también está lo que yo digo, sí, te pide que primero apliques la ley de mallas en las dos mallas, no que te pongas directo los valores. ¿Por qué? Porque te va tomando puntos por todo. O sea, planteas bien esto, te toma un porcentaje, por lo que yo noté, no sé. Sí, sí, sí. Entonces vos acá tenés que ser muy prolijito en, digamos, hacer bien el planteo de las mallas. Haces la malla izquierda, acordate que la malla izquierda es esta, ¿no? Sí, sí. Sí. Tiene en paralelo, esto, si bien vos lo ves como un cuadrado, tenés que pensar en qué cosa estamos. Bien, bien, perfecto, perfecto. Ah, mm. Y la malla derecha, pensando igual. Nótese que la malla derecha tiene también la misma complejidad que la izquierda, o sea, se ve más grande, pero es una cuestión visual. Esto yo lo podría ver. Es un error que he notado antes en nosotros, chicos. Bueno, lo puse acá para acordarme por si.
de decírtelo por si a vos no lo entendías, pero se nota que lo entendés bastante bien, lo que estás haciendo es como recorrer el cable. Acá le he puesto, viste, ahí muy sencillo. Pasamos del palito corto al, al largo y sumamos. La resistencia a la derecha, multiplicamos cada resistencia por su corriente. R por I. Bien. Acá empezamos a reemplazar los valores. Hasta ahora es todo como trabajito, viste, muy de observación, porque todo esto te lo dan o en el pizarrón o en una fotocopia y vos hasta acá vas aplicando en base a observar. ¿Cierto? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Hasta ahí vamos bien. Vos acordate, reemplazar los valores de los generadores. Lo que yo tengo que sacar ahora es, ¿cómo es que se llama esto? Tengo los voltajes y no tengo las intensidades. Yo lo que sé es que acá te lo voy a ver de irlos separando. 0, 2. A ver, que yo los escribo muy seguidillo. A ver, vos sabés, te lo muestro acá también. Haces como, fíjate, como si fuera un sistema de ecuaciones, por eso lo quería separar. 4 volt más 5. Bien. Vos sabés que la suma de las intensidades te tiene que dar 0 y los voltajes, los distintos voltajes son, ¿estos qué eran? Espera, ahí está el tercer sistema de ecuaciones. A ver, los voltajes los estoy igualando. Si la intensidad total es 0, ahí está. ¿Qué vamos a usar? ¿Ley de Ohm o no? Más o menos, a ver. Estoy flasheando, me parece. Sí, sí, sí. Creo que sí. Bueno, si lo que haces es como un despejito, porque si la suma de las intensidades es 0, y vos sabes que en todo recorre la misma intensidad, que es 0, digamos, lo que haces es hacer el despeje para igualar los voltajes, que no tenía el total, pero yo tengo el de cada uno. Los voltajes de la primer malla a sus resistencias. Esta vendría siendo no está resuelto porque así nos lo piden acá. Viste que pone todo como bien segregado. Pero bien ya podría yo haber sacado esto, que es la resistencia, digamos, equivalente de este lado. Entonces va a ser, igualaste por ley de Ohm, ¿no? Principio ahí, los voltajes de la malla con sus resistencias, partiendo de la premisa de que la intensidad era 0, entonces pudiste igualar. Y acá abajo está lo mismo. Los voltajes de la otra con su resistencia. ¿Y por qué acá hay unos negativos? Y esto también es un error que suelen cometer mucho. Acordate que vos estableciste que I2 era negativa, era de salida. Entonces sus voltajes, acá fíjate, están los voltajes, están metidos los voltajes de I2. Los voltajes son negativos. Y también ponemos en negativo sus resistencias. Esto es lo que ha puesto. Sí, esto es lo que ha puesto en el ejercicio. Acá. Yo había establecido que una de esas fuentes era de salida. Entonces, cuando yo meto sus voltajes, o sea, los meto con su signo. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí bien? Esto Sí, es hasta lo ahí que vamos bien. más les vuelve loco por ahí. A mí la parte que más me volvió loco fue hasta el 5 nomás. Después en el 6, ahí me empezó a complicar, porque no supe cómo empezar. Bueno, es todo el del método determinante y todo. Es complicado. Así que vos quédate tranquilo. Después igual te voy a mandar un videito o algo para que tengas otra cosa para practicar. Creo que te lo Bien, lleves como bien conceptualmente, ¿sabes? bien. Sentarte y
Bien. Hasta ahí vamos bien. Hicimos como un sistema de ecuaciones. Que vos hasta acá no te cuesta porque es un planteo. Y el que no Claro. le cuesta matemáticas, las planteas no le suele costar tanto. Bien. Acá agrupamos términos semejantes. Son todos como nuestros sistemas de ecuaciones. Entonces, el primero quedó tal cual. En el segundo tenemos que sumar todos los volts. Sí. Y acá, acá no sé qué me ha quedado. Sé que quizás, o sea, así me olvido lo que hago, pero también escribo yo todo, ¿viste? Y después para que quede bonito, lo hago redactar a través de algún motor de texto o inteligencia artificial según lo que esté visto. Claro. Y por ahí, ¿viste? Se me pierde. Acá habíamos hecho bueno, vos tenés que habíamos armado las resistencias por su respectiva intensidad, pero no las teníamos, por eso es un sistema de ecuación. Acá se me ha traspapelado y he traído una cuenta, ¿me entendés? Pero ahí se ve que es Que está la resistencia. resistencia con su valor. Claro, está mal puesto. Porque es justamente lo que hablábamos de que estábamos aplicando la ley de Ohm. ¿Vos te acordabas bien? Nada más que no se veía. Entonces, la respectiva resistencia, que es 4 ohm, no le he puesto los ohm, por la intensidad 2, más la otra resistencia, que es 2 por, ¿qué era? La intensidad 2, la intensidad 1, sí, me parecía. Y 4 por la intensidad 3, 3, a ver, porque esto es no, es la 1, porque este es un nodo, ¿cierto? Entonces, 2, Sí. 1, 1. Es el nodo, si esta es la 3, acá está, ¿ves? La resistencia 2 tiene la intensidad 1, según el flujo que habíamos elegido. La resistencia 3 tiene la intensidad 1. Y esta resistencia tiene la intensidad de 3 volts. 1, 2, esta sería 2, no 5. Yo ahí lo he copiado mal. Más o menos. Tendría que verla porque ya me está mareando. Lo voy a ver en el de que a veces también los cambio. Ya sé por qué tiene un número medio ilegible, porque no entendía qué decía acá. Entonces le puse Ah, 5, ¿me entendés? Y ahí tenés la diferencia. Pero lo que yo quiero que entiendas es el método. Amén de la diferencia de que no leía bien esto, ¿sí? Va a agarrar repasémoslo. Armar el sistema de ecuaciones, ¿cierto? ¿Cómo? Siempre, primer parte, la suma de las intensidades tiene que dar 0, clarito como el agua. Segunda parte, aplicas ley de Ohm y decís, la suma del voltaje de la primer malla tiene que dar el resultado de qué cosa? De resistencia de todas las resistencias por sus intensidades. ¿Sí? sí. Bien. Bien, bien. Y lo haces con la otra malla. Y vos dirás, ¿por qué acá está 2 veces el menos 4? Eso podría ser una duda. Acá no le he aplicado todavía lo de intensidad. Esto es algo así. Ahí. ¿Por qué está 2 veces el menos 4? Porque si vos tenés dos resistencias, acuérdate que nosotros habíamos analizado lo siguiente. Acá. Habíamos establecido que la fuente 2 era la de salida, que anda por acá, si es que la encuentro. Bueno, Sí. si vos tenés, ya se me mareó acá con el tema del que está borrado, pero no importa, después me lo pasás mejor y yo vuelvo a armarte el ejercicio. Si vos Dale, tenés dale. dos resistencias que están utilizando la misma fuente, te va a pasar esto, porque el sistema de ecuaciones se arma de la siguiente manera. Es ponerle, acá está la resistencia 2, acá está el voltaje de la resistencia 2, acá está era la resistencia tanto, que no sé, la borré ahí, no me acuerdo cuánto era,
y acá está su voltaje. Justo acá era distinta, cada resistencia tenía una fuente. Acá, ¿qué pasa? No son infinitas las fuentes. Acá, la primera resistencia y la otra resistencia estaban ocupando la fuente de salida. ¿Sí? Bien. Eso te lo quería explicar porque yo siempre noto cuando corrijo que tienen problema con los signos. Bueno, acá, ¿qué haces? Empezás a reemplazar lo que es equivalente. Si yo te lo muestro acá, vamos a que se lea lo mejor posible. Cuando hayamos armado el sistema de ecuaciones, acá fíjate que intensidad 1 estaba 2 veces. ¿Por qué? Porque eran 2 resistencias que usaban esa fuente. ¿Es lógico? Es lógico, es lo que te estaba echando. Acá estaba la intensidad 2 y acá todo este lado era voltaje. Entonces vos ahí después juntaste todo el voltaje y te quedó la intensidad 1, te lo muestro acá abajo, te quedó un sistema de ecuaciones con 4 ohm por intensidad 1 y 4 ohm por intensidad 2. Ahí yo en el Word me lo había recontra comido. Bueno, acá abajo lo mismo, sería un pasaje similar y el de intensidades sigue dando 0. Entonces te quedó un sistema de ecuaciones que ¿qué tiene? 3 variables, porque tenés intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, acá intensidad 2, intensidad 1 y acá intensidad 3, intensidad 1. Es como cuando tenías X, Y y Z. Bien, bien, bien. Hasta ahí es donde vos llegás, según lo que me dijiste. Claro, yo hasta ahí llego Bueno, bien. ahí aparece lo que hay que hacer, que es los determinantes. Fíjate que empieza a armar todo en función de ¿cómo es que se llama? En función de que es 3 variables y va a empezar a hacer la resolución matemática. Acá estoy tonando. Uy, ya después te voy a copiar bien. Lo que pasa es que se traspapeló todo. Y la gente dice que la inteligencia artificial es súper avanzada. Bueno, es un buen aliado porque yo puedo escribir. Yo lo que tengo es que soy una persona que me siento a poner, escribo. Si tengo a alguien, yo antes de que existiera la inteligencia artificial, ponerle para hacer cosas académicas o algún tipo de investigación o algo, yo lo que solía hacer era trabajar en equipo. Entonces yo escribo, genero y tengo a alguien al lado, que a mi compañero, mi igual, y me ayude a ir pasando a cambio de que capaz que no tiene por ahí ponerle la rapidez para ir generando. Entonces se supone que con la inteligencia artificial reemplazó eso. Claro, y es más rápido. Claro. Bien. ¿Ves lo que puse acá? Que cambiaban los coeficientes. Entonces yo lo que traté es de transcribir la hoja tal cual, pero en realidad ahora me doy cuenta que estaban los errores acá traídos, entonces por eso tenía el salto. Bueno, a ver, escribí las matrices como yo lo solía hacer cuando en pandemia tenía que entregar trabajos prácticos, que era así, viste, sin... Sí. Pero lo vamos a ver acá. Vos lo que tenés que hacer es plantear todo listo para armar la matriz. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se plantea para armar una matriz? Se pone siempre, y te lo voy a mostrar acá, mira. Esto capaz que es lo que te estaba costando. Se pone siempre de esta manera. Si vos tenías ordenado así, que es lo que te pasó recién, hasta el punto 5 te quedó, ponele. Y 1, y 2, y 3, ¿cierto? Igual a 0. Acá te quedó 15 volt igual a I1 más I. Bueno, eso no sirve para una matriz. Tenés que ordenar todo con este sentido. X, Y, Z, y acá igual a número. Entonces, ¿cuál va a ser tu X? Intensidad 1. Tu Y, intensidad 2. Y tu Z, intensidad 3. Y los números, el voltaje. Entonces, acá, ¿qué hace? Ordena todo. El primero está ordenado. Te quedó más I1, menos I2, más I3 igual a 0. Perfecto. El segundo, si vos lo ves, te habían quedado, fíjate, acá se ve que se hizo los pasajes matemáticos. Te había quedado en la otra hoja, lo voy a ver. Ay, Dios, me vuelve loco. Fíjate, te había quedado el voltaje de este lado y las intensidades del otro. Y eso, y desordenada. No puede pasar. El voltaje
lo vas a pasar restando. O sea, no, acá no veo dónde está anotado. Acá está el igual, ¿ves? El voltaje no puede quedar de ese lado, tiene que quedar alejado. O sea, lo que te mostré yo, el niveles, en el nivel número. Entonces, el igual me sirve para separar los niveles. Paso para el otro lado del voltaje, lo paso negativo. Y todos estos, si estaban positivos o negativos, les cambio el signo y los devuelvo para este lado. Es un pasaje matemático. Lo mismo hago de este lado. Y ahí, por eso ahí te dice ordenar y completar. Y ahí, fíjate que le queda todo en términos de matriz. Mira, y1 acá, más 4y1, más no sé qué dice, y1, ¿me entendés? 0 y 1. Ahí está. Porque no había. Sí, Porque sí. no había. Eso también, completar tiene que ver con poner los ceros. Entonces te queda ordenadito. Y ahí lo tenés en matriz. O sea, si yo lo dibujara, lo puedo dibujar como una matriz. ¿Qué es lo que hace acá? Fíjate. La primera es, ¿qué ha hecho? A ver, más 1. ¿Cierto? Perfecto. Porque es una. Es Sí, sí. un y 1. Va poniendo todos los coeficientes. Acá, mira, era 0, puso 0. Los ordena todos. Pones las primeras 3. Pones. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, es que es por ahí, depende del libro, cómo usan los determinantes. Sí, está bien. El determinante principal, que es el paso 7, se arma solo con los coeficientes de las incógnitas, o sea, los voltajes los eliminas. Entonces, fíjate, claro, no anotó y unos, y 2 e y 3. ¿Hasta ahí lo entendemos? Bien. Y Sí, saca por método de determinantes, o sea, esto es una matriz cuadrada, saca por método de determinantes, es el primer extremo, a ver si lo estoy viendo bien. sí, eso es lo que va todo cruzado. Sí, Sí. fíjate que lo va haciendo. Bueno, y saca lo que se llama el determinante principal. Quiero ver, acordarme. ¿Vos te acordás cómo era que lo hacía? No pasa nada, a veces hay que refrescar. Hace 1, 4. Sí, 1, 4, 8. Después hacía, a ver, 1, 0, 0 y 3, 4, 4. Sí, Sí. y ahí saca, sí, es el método determinante principal de álgebra. O sea, por eso yo le puse resolución matemática, porque acá como que no tiene que ver con la electrotecnia, es cómo se resuelve una matriz. Por eso por ahí también te puede haber costado, porque ustedes en matemáticas no han visto álgebra. Claro, no, no hemos visto. Entonces, siempre les tira así fácil, es como, esto es así, cuando hay que explicar el método. Pero bueno, viste, es un método de sabérselo de memoria. Sí, sí. Que acá lo tengo. Acá, viste, está la matriz escrita. O sea, estos son los 3 niveles de la matriz, digamos. Imagínate esto, abajo esto y abajo esto. El ejemplo mío. Y el Sí, sí, delta sí. es hacerlo cruzado, es hacer como dijiste vos, 1 por 4 por menos 8. Después más 0, porque es cruzado. 0 por 4 por 4. ¿Por qué por 4? Ya vi. Por 4, ahí está. Oh, Dios, estoy perdido. Mira, más clarito acá. 1 por 4 por 8, 3 por 4 por 0. ¿Está bien o no? Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Más o menos. Ahí está. Bien, ahí tenés la determinante. ¿Qué seguía? Sigo leyendo acá. A ver si hay algo que no me tenía que olvidar. Usamos la regla de las diagonales, lo que estábamos analizando recién. Después, vas a hacer el cálculo de las intensidades, porque al sacar la determinante, vos podés reemplazar, que es lo que hicieron acá. Vos haces el cálculo de las intensidades para calcular cada uno que se debe dividir por el determinante principal.
con el determinante donde se reemplazan los coeficientes de la incógnita. A es el procedimiento meramente matemático. ¿Qué se hace? Intensidad 1 y arma la matriz, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo se armaban estas matrices? Agarrás y tenés que excluir la que sería la columna de la intensidad 1. No sé si te estoy refrescando. Ahí te ¿Cómo lo. era? En realidad, ¿sabes qué? Acá tendría que haberme avispado y ya tendría que haber puesto una explicación rápida de cómo resolver una matriz. Mira, la voy a poner ahí, vas a ver que es mucho más claro. Me espera un segundito que pongo los auriculares a ver si Sí, están sí, sí. cargados. ¿Ahí me escuchás? No te escucho. Ay, creo que se cortó el internet, che. A ver. ¿Ahí me escucha? Ahora sí. Espere que todavía no se me conectan los auriculares. A Ah, ver. tranqui, tranqui. Paciencia. A ver, ¿ahí me escucha? Sí, Ah, yo también lo escucho. Ahí se escucha bien. perfecto. ¿Vos me escuchás bien? ¿Me escuchás? Ahí, ahora sí lo escucho. Muy bien, muy bien. Bien. Digo que lo que tendría que haber hecho recién más fácil era mostrarte un método de determinantes. No me di cuenta de ponerlo en el cuadernillo porque después, cuando estábamos charlando, caí en que lo que le había faltado al profe es justamente decir, explicarles bien cómo se resuelve una matriz con un determinante. Ya. En este caso es el determinante principal. Mira, lo voy a buscar así. Determinante principal y después intensidades. A ver si encuentro unos grafiquitos y te lo muestro. Bueno, No es la regla de Kramer la que usan, ¿no? Sí. sí, A ver. creo que sí. Creo que sí. Sí, me sonaba. Pasa que también hay otra forma que es usar Gauss. Este es con dos variables y cuando lo haces con tres variables, ahí es donde es la confusión. Sí. Porque tenés que aumentar las columnas. Sí. Ahí te lo muestro, mira. Te va a aparecer algo más sencillo. Mira. Acá lo estaba viendo recién mientras vos. Fíjate, voy a hacerle zoom. Te lo voy a explicar acá, viste, con este material improvisado, porque después, si quieres, te lo pongo en otro lado. Si no, si te es Ah, suficiente, bueno, usamos este. A ver, bien. este era nuestro ejemplo. Cuando vos ves letras es porque son distintos coeficientes, pero nosotros que teníamos intensidad 1, que es la X, intensidad 2, intensidad 3 y el voltaje. Si haces el paralelismo es lo mismo, ¿cierto? Sí. Perfecto.
Pues lo que tenías que hacer acá es hallar el determinante del sistema. Que acá lo hace diferente, por eso no me gusta, porque incrementa las columnas. O sea, incrementa las filas en vez de incrementar las columnas. Ustedes lo que habían hecho es incrementar las columnas. Ahí te lo muestro. Está por acá con incrementar. Era eso, porque en matemática nos han dado método determinante, entonces no lo Claro, vamos a acá hacer. vos ves que se aumentan las columnas y al Cramel aumenta las filas. Entonces yo recién abrí este. Vos podés hacerlo de las dos formas, la regla de Cramel. Entonces vamos a hacerla como se las enseñé. Vos querés hallar el determinante de la matriz, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste primero? Combinamos esto. Excluimos el voltaje. Entonces te queda la matriz cuadrada. Nos vamos para acá. Tenemos que aumentar, hacemos una nueva, ¿viste? Para sacar el determinante de esta matriz, aumentamos, le agregamos dos columnas que son las dos primeras. Hasta ahí lo que ustedes hacían, fíjate. Si vos te fijas, es la matriz, excluyendo el voltaje, y agregar repetidas las dos primeras columnas. Bueno, y ahí empiezan los calculitos. De arriba a la izquierda, a abajo a la derecha, multiplique las entradas por la primera diagonal. Vas haciendo A1 por B2 por C2 más B1 por C2 por A3. ¿Ves cómo recién? Por eso yo tendría que haber buscado desde entrada. Lo que pasa es que no me imaginé que el profe no les había explicado matrices. Y después me hice la cabeza. De entrada del método, porque vas haciendo las diagonales así. Primera diagonal más segunda diagonal, ¿cierto? Más tercera diagonal más. Y después empieza del otro lado. Empiezo al revés y ahora ya no es más, o sea, porque se me acabaron las diagonales, ¿no? Entonces las invertidas son menos. Menos primera diagonal invertida, menos segunda diagonal invertida, menos tercera diagonal invertida. Ahí tenés tu buena matriz. Por eso la regla de Cramer es mejor que la de este hombre, ¿cómo que se llama? Sarrus, porque Sarrus trabaja con filas, no con agregar columnas. Bien, entonces hasta ahí obtenés el determinante. Fíjate que acá lo podemos ver, es como nosotros lo hicimos. Ahora, ¿cómo lo usás para resolver el sistema? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Vos sacaste el determinante de esta parte, sería. Aplicamos la regla para resolver lo que nos quedaba, que teníamos los valores y demás. Sigue un patrón Sí. que usa como matrices, te lo estoy tratando de pasar al criollo para que vos después te acuerdes y no te lo tengas que saber de memoria. O sea, como que sigue un patrón que es después dividir esto en matrices más pequeñas, ¿me entendés? Por eso tenés distintas determinantes. Entonces, cuando calculamos que el determinante es 0, la regla de Cramer nos da, bueno, si vos tenés determinante 0, 0 no vas a poder usarla, eso para que sepas. Si te da 0, hay un error, porque se supone que debes poder. Entonces, vos fíjate, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a armar nuevas matrices. Te lo explico así acá y después lo vemos allá. Vos tenés, viste, esta matriz que tiene intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3 y los voltajes. Tu primer matriz D es la de intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Después es una DX o D y 1, que es excluir la X, ¿ves? Sacás la intensidad 1 y haces una matriz con primero los voltajes, después la intensidad 2 y después la intensidad 3. Después, siempre vas a hacer una nueva matriz en la que lo que excluís es reemplazado por el voltaje. Fíjate acá excluís la intensidad 2, entonces te queda intensidad 1, voltaje, e intensidad 3. Bien. Y acá haces intensidad 1, intensidad 2 y voltaje, porque reemplazas la intensidad 3. Armar estas nuevas matrices, ¿qué es lo que se hizo acá? ¿Ves? La matriz de la intensidad 1, la matriz de la intensidad 2, la de la intensidad 3
Bueno, ya está. Porque la de la intensidad necesita la podría intensidad 1 volver. y la intensidad 3. Sería, sí, está bien. Ahí igual después ya lo vemos con el ejemplo, pero hicieron estas tres, ¿ves? Esta ya, bueno, esta como que no la usa porque la tiene arriba, no la volvió a copiar, la tenés acá, ¿me entendés? Si vos ¿No ves te la escuchas? de la primera, mira, ve el método. Yo te escucho, ¿vos no me escuchás? Sí. ¿Me escuchás? ¿Me escuchas ahí? A ver, ¿me escuchas esto? Yo te escucho, pero, y yo te escucho claro, pero vos no me Yo también, escuchás. a ver. Sí, ahora yo sí lo escucho. Está bien, a ver. Ah, bueno, capaz que fue un momento que no te escuché, ¿me querías preguntar algo? No, que le quería decir que si me podía explicar de vuelta esa parte cuando empezó a separar todas las cosas, porque medio como que me Perfecto, confundí. perfecto. Mira, te lo muestro acá. Vos armás, vos querés resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? El que, si vos lo Sí, miras, es idéntico a este. Imagínate que cada uno de estos es, acá hay intensidad 1, acá hay intensidad 2, acá hay intensidad 3 y acá hay voltaje, ¿sí? sí. Nosotros recién aprendimos a sacarle el determinante, que eso lo manejas bien. Ese es el determinante de todo el sistema. Ahora vamos a Ya. empezar a sacar los determinantes de cada intensidad. ¿Cómo se hace? Este método lo que hace es armar matrices. Esta ignórala, porque esta ya la usaste. Fíjate, el profe la ignora. Directamente les hace sacar las nuevas. Hay tres, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Vas a armar una matriz para cada intensidad. La matriz de intensidad 1, ¿qué hace? Quitas los valores de la intensidad 1 y ahí pones los de voltaje. Fíjate, en vez de que esté X, que es la intensidad 1, pone los valores de voltaje. Para la matriz Ajá. de la intensidad 2, en vez de que estén los valores de la intensidad 2, pone los de voltaje en su lugar. ¿Se ve? Ah, bien. Mira. Y para Ya la entendí. matriz de intensidad 3, en vez de poner los valores de la intensidad 3, pone los voltajes. Siempre en su lugar. Es la forma que tiene este método. Fíjate, no es caprichoso. Acá los voltajes están ahí. Acá los voltajes están en el medio y acá están al costado. O sea, el método como que Entendí. de alguna manera ocupa todos los lugares con el voltaje, porque el voltaje es el único valor que vos tenés exacto. ¿Qué va a hacer con eso? Ahora va a hacer unas cuentitas para sacar efectivamente los valores de las intensidades. ¿Cómo lo hacen? Mira. Armó las matrices que te mostré recién. ¿Sí? Sí, Va a sacar la determinante de cada matriz. La determinante de cada matriz sería, fíjate, hacer esto más esto. A ver si lo está haciendo como lo hago yo. A ver, te lo voy a mostrar acá, no, porque esos números están medio borrosos. Fíjate. Acá tenemos, mira, tenemos las tres matrices. Ah, sí. bueno, no me está sacando la determinante. Dame un segundo que ahí te muestro una que saque las determinantes. Determinante. One second. Quiero ver cómo las has sacado, porque cuando vos tenés una matriz cuadrada, te cuento, algebraicamente no existe solo la regla de este hombre, de Kramer. Tenés varias formas de sacar la determinante.
Y quiero ver cuál, pero vos fíjate, hasta ahí lo entendés porque estamos a nada de llegar a la cúspide. ¿Me entendés? O sea, hasta ahí armar las tres determinantes de las tres intensidades. Ahora vamos a sacar cada determinante y lo vamos a dividir por el determinante general, que es el que vos ya sacaste. Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer? Que acá creo que se ha comido el paso, pero vas a hacer el mismo procedimiento para cada intensidad. ¿Viste este procedimiento que hacías de incrementarle las columnas? Sí. Lo vas a hacer para cada una y ahí vas a aplicar el determinante. ¿Tiene sentido? Sí. Fíjate, si yo saco la cuenta es 0 por 4 por 8 me da 0. Menos 1 por 0 por ahí iría un menos 2 te da 0. Y después 1 por 4 por 8, creo que quedaría así. Ay, ya me mareé. Bueno, tendría que, pero sí, hace eso. Nada más que lo ha hecho en la mente en vez de volverlas a incrementar. A mí me da la impresión de que capaz que no le alcanzaste a copiar porque hay como una línea ahí como de continuación. Ese yo lo copié así como todo en mi pizarrón y lo trataba así. Ah, bueno, le vuelve a hacer esto. Le vuelve a hacer esto, lo de incrementar. Entonces saca el determinante de la matriz de intensidad 1. Esto le da un valor. ¿Qué hace con eso? Lo divide por el determinante total, que vos ya lo habías sacado, ¿sí? Sí. Entonces a cada una la vas dividiendo por el determinante total. Cuando vos dividís a cada una por el determinante total, obtenés, fíjate, las intensidades. O sea, acá porque todavía no está sacado. El profe debe haber estado reapurado, entonces no se tomó el tiempo de poner, viste, acá es donde vos te ha complicado, porque primero, no ves qué ha aplicado ahí, te pone la matriz nomás y el resultado. Se ve que es una persona que sabe mucho de física, de matemática y los hace mentales, viste. Sí. Pero ahí le faltó el método de incrementar las columnas. Viste que se ponen las dos primeras columnas acá. Se olvidó de ponerlo. Hace eso con todos, lo divide, cada una dividida lo que te había dado determinante total, que vos te había dado 80, en realidad es raro porque no te dio 80, te dio menos 112, pero después puso 80, que es lo que yo resalté en mi apunte. En mi apunte yo puse que el delta da una cosa y después empiezan a usar el 80, pero no importa, eso puede ser un error de copiado, tranquilo. Después lo vas a resolver tranquilo con lo que nosotros hemos aprendido, paso por paso, bien ordenado, y en el momento en el que no te da algo, me lo vas a mostrar. Y yo apenas pueda te voy a contestar. Ahora que tenemos tiempo, sí. Si hay tiempo de aquí a que veas esto en clase, digamos, en consulta. Entonces, cada determinante, ¿cierto? Dividido el determinante general, ¿qué te da? La intensidad. O sea, determinante de la intensidad 1 dividido el determinante general, tiene que darte la intensidad 1. Ahí sacarías cuánto te da la intensidad 1. Ves que lo ha hecho acá, ha hecho las divisiones, pero no ha Sí. puesto ni el resultado. Ponele, le dio 130, ahí le dio 36 o no sé qué número ahí dice, dividió 80, esa es la intensidad 1. Los pones y ahí la verificación te tiene que dar 0, porque sabes que la suma de las tres intensidades es 0. Claro. Datos a tener en cuenta. La Igual primera parte, ¿sí? si no me daba 0 en esa parte, era porque estaba mal puesto el recorrido o algo así, ¿era o no? Acá puede pasar, vos acordate, a vos cuando vos saques las distintas intensidades, te tendría que dar, lo lógico sería, mira, yo lo anoté acá. Si la suma da 0, el ejercicio está aprobado. ¿Qué es lo que te tiene que dar? Vos tenés que respetar los signos que vos habías asignado. Viste que vos le asignaste a I2 un negativo. Entonces, lo que te dio de I2 va a quedar con negativo. Pero fíjate qué interesante esto. Al menos en mi ejemplo que está medio mal hecho. I3 vos le habías puesto un más. Pero en realidad al final dio menos.
al haber dado menos, sumar ese menos que te da 0. Si vos le hubieras puesto un menos, ¿cierto? No te hubiera dado 0. Ya, ¿Queda claro? Entonces ahí es donde uno tiene que volver. Por eso esta es la verificación. Tiene que volver y, digamos, hacerlo con esto poniéndolo más, poner. Porque vos decís, si yo le ponía un más, bueno, por eso se hace la verificación. Pero mi consejo, o sea, el buen consejo que yo te di es que cuando vos lo tengas graficado, le asignes bien, practiques asignarle bien. Hay varios ejercicios acá ¿cómo es que se llama? Mm, Además de este, el de la prueba, que te ponga, uy, cierto que no lo tengo descargado, que practiques bien esta parte, la de marcar bien las mallas, elegir bien el recorrido, elegir bien los sentidos. Entonces, vos ahí siempre vas a poder seguir la reglita de decir, bueno, la intensidad 1 es positiva, la 2 tiene que ser de salida y la 3 positiva, porque has marcado bien los recorridos. ¿Por qué? Porque te queda bien claro si vos los dividís en mallas que si ponele la 1 es de entrada, tiene su salida acá, ¿me entendés? sí, sí, Digamos, sí. en este caso, ponele. O sea, es un trabajito de acostumbrarse a tener ese criterio, y que no pueden ser las 3 positivas, Sí o que es sí lo que tiene te que pasa. haber una. Tiene que haber una salida, porque los electrones son un flujo, y si no, solo incorporarías electrones, digamos, no tiene sentido. Si la misma fuente tiene una entrada y una salida, digamos. Es una cuestión de electrotecnia que hasta si quieres la podemos dar como trascendente. Lo importante es que vos te acuerdes que siempre tiene que haber una salida. Sí, Todo sí. lo demás, o sea, esta parte vos la manejas bien. Y todo esto es practicar un proceso matemático que en realidad lo que Sí, te pasaba a vos era que no te lo habían explicado. Viste que por eso me gusta siempre charlar porque ahí me doy cuenta. Y yo te voy a claro, dejar mandada. ¿cómo se llama? El punto 6 nomás, porque yo lo otro lo entendía. Claro, yo te Fue voy a eso dejar y mandada. ¿Cómo? Perdón. yo llegué hasta ahí en la pre y me trabó ahí y no lo supe cómo hacer y ya, ya Claro, aprendí era bien. esto, ¿ves? ¿Ves que determinantes? Mira todo lo que hay en página. Es un temita largo. Eso te faltaba, que si te lo ha explicado en una clase, les digo, bueno, entonces se resuelve así, así, y eso. Punto. Claro, así, y ya está. A veces los profesores, yo te digo, pues yo doy clase en el aula todo el año, pero no hago eso. Nada que me declare superior moralmente, pero a mí me molesta muchísimo. Los profesores, para llegar al programa y que el coordinador no les moleste, Ya, lo dan hacia las apuradas. Yo, para eso, prefiero ir y decirle al coordinador, mira, no se llegó a dar, punto. Pero bueno, sí, mm, pero bueno, vos ahora ya tenés las herramientas para ponerte y resolver. Bueno, escúchame. Hemos hecho 1 hora y media. No sé si tenés otra duda o querés que cortemos ahora y yo obviamente viste, si habíamos pactado 2 horas 25, hago el promedio, 2 horas 25, 1 hora y media tanto y eso es lo que le cobra a tu madre. O bien. si necesitas resolver algo que te ha quedado poco claro, además y yo no me he dado cuenta, me decís y No me quedó tan, porque en la asociación de resistencia ya lo entendí más, sí. porque ya me di cuenta de lo que tenía. Y después en leyes de Ohm, que era el punto 6 que era el único que me faltaba. Entender. Perfecto. Bueno, entonces, cualquier cosa, vos me hablas, porque bueno, ahora yo te he como compactado estos temas que son muy complejos y por ahí, viste, te surjan algunas dudas o algo, pero lo importante es que vos con tiempo ahora tenés todo el compacto y vos te puedas poner tranquilo. Y más con el video, yo me voy a poner a verlo todo como es para. Bueno, yo ahora ya voy a ir deteniendo la grabación, así se empieza a renderizar y te lo paso lo antes posible. Sí.
A ver cómo era esto acá. Detener.